vamos a hacer una revisión de los temas que van a entrar en el parcial y aparte vamos a dar lo de base de datos que también va a entrar en el parcial, ¿sí? Por ahí no sé, Gaby, si vos querés comentarme las dudas que te plantearon los chicos, así los voy explicando también. Generalmente la primera que... en realidad hay que ver muchas dudas, porque yo justamente estuve corrigiendo algunos, pero Juana me decía, ¿no es cierto?, que no sabía diferenciar lo que era contar sí conjunto y sumar sí conjunto. Eso recién lo estuvimos viendo, pero volvéselo a consultar vos. Bien. Ajá. No, después el tema de los días trabajados, ¿no es cierto?, que involucren a feriados. O sea, porque viste que vos hiciste 2 columnas. Perdón, Sí, 3 columnas. una para días no laborables y otro no laborables, incluyendo los feriados. Los feriados, bueno, en esa no me incluyeron los feriados. Bien. Después, bueno, el error que cometen todo el mundo, o sea, cuando tienen que sí conjunto o sumar sí y tienen que relacionar, por ejemplo, neumonía, me van a elegir una neumonía de la tabla. Vuelvo a insistir, eso no se debe hacer, o lo escriben o van a la tablita de los nombres que tienen afuera de la tabla principal. Bien. Por las dudas ahí vi que escribió un chico de que hay alguien que no puede ingresar porque el código es incorrecto. Fíjense que esta reunión del viernes tiene un código diferente a la de los miércoles. Digo por las dudas que quizás en el foro pueda encontrar el vínculo específico de la reunión de hoy. Si es que, porque quizás pueda esté entrando en otro. En el foro de novedades, que se fije. Claro, en el foro de novedades, en la reunión de hoy, donde dice para la reunión de hoy. Bien, bueno, empezamos a charlar un poquito de la función contar sí conjunto y sumar sí conjunto. Para eso vamos a ir al práctico, así repasamos sobre un ejemplo sobre el que están trabajando. Un segundito. El práctico 8. Entonces, generalmente, digamos, es muy común que les cueste entender lo de la función contar puntos sí. Y contar puntos sí conjunto. Creo que en este es el que tienen mucho para hacer. Sí. A ver, recordemos una cosa. La función contar sí es una función que permite contar cuando se cumple una condición. Contar si se cumple la condición, si no, no lo cuenta. Y el contar puntos sí conjunto, la única diferencia que tiene es que permite contar si se cumple esta condición y esta otra condición, y si quiero puedo agregar X cantidad de condiciones, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, alguno de las cosas que pedí, o podemos inventar otra cosa, por ejemplo, podemos pedir que nos cuente la cantidad de mujeres mayores a 60 años, ¿sí? Entonces, ahí, cuando yo tengo más de un criterio, más de una condición que se tiene que cumplir, yo ahí uso la condición, o sea, la palabra que se agrega a la función, punto conjunto. Si ese punto conjunto es un conjunto de criterios, no solo uno, ¿sí? Si yo solo quisiera saber la cantidad de mujeres, entonces sí puedo usar la función contar puntos. Lo que voy a hacer es elegir el sexo como el rango y que en el caso del criterio sea la F, ¿sí? Entonces, por eso es contar puntos sí. Ahora, si yo aparte de que sean mujeres, digo que sean mayores de 60 años, ahí incorporo otro criterio que es la edad, ¿sí?
Y si vamos específicamente al práctico, ustedes acá, por ejemplo, le pedía la cantidad de mujeres cuyo diagnóstico es neumonía, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que yo tengo que usar es la función contar punto sí, punto conjunto, porque hay dos criterios que se tienen que cumplir. Uno, que sea femenino, que sea F, y otro criterio, que el diagnóstico sea neumonía. Entonces, si lo escribimos, ponemos igual, o lo podemos hacer desde el asistente de funciones, ¿sí? Voy a la f de x, pongo contar punto sí, punto conjunto, aceptar, y entonces tengo el rango 1 y el criterio 1. Podemos elegir, por ejemplo, primero el rango del sexo. Entonces voy a elegir el rango de que sean, ¿sí? Y el criterio es la F, ¿sí? O sea, pongo F. Cuando sea F, yo voy a saber que entonces es femenino. Una vez que yo cargo el primer criterio, el primer rango y el primer criterio, fíjense que ahí me empieza a habilitar otra opción, otra posibilidad para cargar, digamos, el segundo rango, que en este caso tiene que ser, digamos, las celdas donde están los diagnósticos, y el criterio pudiese escribir la palabra neumonía, o puedo elegirlo, como a veces hacemos, de la celda donde está escrito, ¿sí? Y ahí ponemos aceptar. Entonces, fíjense que acá me aparece que hay 4 pacientes mujeres que tuvieron neumonía. Por ejemplo, en este caso, también como hicimos en funciones anteriores, si yo quisiera reutilizar esa función para no tener que volver a escribirlo todo de nuevo, fíjense una cosa, el rango donde se va a fijar el sexo, donde va a buscar la F, va a ser siempre el mismo. Siempre en ese conjunto de celdas es donde tiene que buscar que sea F. Entonces, ese rango lo puedo fijar, como hacía con F4. ¿Sí? Y lo mismo, el rango de los diagnósticos también lo puedo fijar, porque ese rango siempre va a ser el mismo, siempre va a buscar, por más diferente que sea el diagnóstico, siempre lo va a buscar en ese rango. Entonces, el rango donde busco los diagnósticos también lo puedo fijar con F4 o función F4, depende la máquina o que estén trabajando, ¿sí? Ahora bien, yo hice eso, en realidad fijo, para poder copiar fórmulas. Pero, ¿qué pasa si la copio así? Ah, está bien. Fíjense que automáticamente esta celda que yo puse como criterio se va modificando. Entonces, me va tomando la celda que está al lado. ¿Ven? Entonces, yo escribo una vez la función, fijo los rangos de búsqueda y después la puedo arrastrar, ¿sí? Para que me calcule, ¿sí? La cantidad de, digamos, de pacientes que cumplen con esos dos criterios, que sean mujeres y que tengan la patología que aparece a la derecha. Y en este caso, podemos hacer lo mismo con contar punto sí, punto conjunto para los varones. Pondría igual, vamos a hacerlo con el asistente de funciones, para que, ¿sí? Contar punto sí conjunto, pongo aceptar, elijo el primer rango para el criterio, que habíamos dicho que era el sexo. Si uno pone el diagnóstico primero no hay problema, digamos, como las condiciones se tienen que cumplir sí o sí a la vez, en simultáneo, no importa el orden en el que uno las plantee, ¿sí? Entonces, en este caso, el criterio va a ser la M para los varones, el rango de los diagnósticos va a ser el mismo, ¿sí? Y la celda de donde tengo que sacar el diagnóstico, para mi criterio, lo tomo de donde la tengo escrita, ¿sí?
Ahí pongo aceptar y entonces me dice que hay un varón que tiene neumonía. Como hicimos recién, si quiero copiar la fórmula, lo que hago es fijar los rangos, porque esos rangos no van a cambiar. ¿Sí? Entonces fijo el rango del sexo y fijo el rango del diagnóstico. Y ahí lo que hago es arrastro. ¿Sí? ¿Se entiende lo del contar puntos sí conjunto? Y lo de sumar puntos sí conjuntos, que eso es a veces un problema que tienen muchos con, digamos, cuándo usar contar sí y cuándo usar sumar sí. Entonces, lo que ustedes tienen que tener en cuenta siempre es que la función contar se usa para que vaya de uno en uno. 1 cumple la condición, 2 cumple la condición, 3 cumple la condición, 4 cumple la condición, ¿sí? En cambio, la función sumar sí es cuando, si cumple la condición, yo ya no voy a contar de 1, 2, 3, sino lo que voy a hacer es sumar valores. Entonces, Mariela, hay ¿sí? gente esperando. Ah, voy. Esperen un segundito que ya los admito. Ah, bien, para los que si quieren fijar, también volvemos a recordar que si no tienen con F4, lo pueden hacer agregando el signo pesos delante de la letra y delante del número, ¿sí? Bien, estábamos con la otra función que era la función sumar punto sí. Entonces, por ejemplo, en el práctico ustedes tienen que usar la función sumar punto sí cuando yo les pido que sumen los sueldos. Ustedes, si yo quiero saber cuánto se gasta en sueldos, tengo que sumar la cantidad de sueldos. O yo pudiese querer saber, por ejemplo, tengo una lista de pacientes atendidos por centro de salud, ¿sí? Yo tengo, no, vamos a hacer otra cosa. Sí, por centro de salud y por localidad. Yo tengo los distintos centros de salud, cuántas personas atienden diariamente, sí, y tengo identificado a qué localidad pertenecen. Entonces, yo quiero saber el total de pacientes atendidos en cada una de las localidades. Por ejemplo, en Colón, en Concepción del Uruguay y en Gualeguaychú, ¿sí? Entonces, en ese caso, si yo el dato que tengo es que en el Centro de Salud Giacomotti se atienden 150 pacientes por día, en Bajada Grande 180, bueno, y así sucesivamente en Rocamora 200. De Gualeguaychú tengo que en el Centro de Salud 1 se atienden 50, en el Centro de Salud 2 100, ¿sí? Lo que me va a hacer la función sumar punto sí es sumar esa cantidad de pacientes. Entonces ya no va a contar uno cuando encuentre Concepción del Uruguay, sino que lo que va a sumar es el total de pacientes. Va a sumar 150 más 180 más 200. Entonces ahí voy a obtener la cantidad de pacientes que se atienden diariamente en los centros de salud de Concepción del Uruguay. ¿Sí? En el práctico que ustedes tenían, usábamos la función contar puntos sí para sumar puntos sí, perdón, para el caso de sumar sueldos. ¿Está? Entonces, ahí, y fíjense que en estas dos funciones, la primer parte, los primeros dos parámetros son similares. Es el rango donde va a verificarse el criterio, donde se cumple el criterio, ¿sí? Con ese caso ya estaría la función contar. Pero la función sumar sí, lo que agrega ese tercer parámetro, que es donde están los números que tiene que sumar. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, en esta, que yo aplicaba la función sumar punto sí, lo que elegía era el rango donde se verifica el criterio. ¿Cuál es el criterio acá? El área, que el área sea administración. Entonces, como vimos la clase pasada, es que el área, ¿sí? Elijo acá el área, ¿sí?
Y ahí elijo el criterio, que el criterio dijimos que lo podíamos tomar de la celda donde aparece la palabra, y después como último parámetro, como tercer parámetro, es el parámetro que tiene que sumar, lo que va a sumar si esa celda, sí, y nuevamente me hace lo mismo. Y eso que con Gaby estuvimos trabajando para que no se trabe. Bueno, la idea es que en esa función sumar sí ustedes puedan agregar como tercer parámetro los sueldos. Te la hice una vez, otra vez no. Bueno, ¿viste? Sí. Está caprichosa conmigo, está caprichosa conmigo. ¿Se entiende esto de cuándo usar contar sí y cuándo usar sumar sí? Chicos. Sí, profe, sí. Sí, se entiende. ¿Está? Entonces, eso es que tengan en cuenta cuándo uso una y cuándo uso otra. Y no perderme en las funciones. Primero, saber qué información es la que me están pidiendo, ¿sí? ¿Cómo lo haría manualmente? ¿Qué es lo que sumaría manualmente si yo lo haría? ¿Sí? Entonces, ahí es más fácil identificar qué función les estoy pidiendo que usen. Y para diferenciar cuándo usar la que tiene conjunto o la función sola, ¿sí? Es simplemente, eso lo identifico con la cantidad de condiciones que se tienen que cumplir. Cuando es más de una condición, es punto conjunto. Cuando es una sola condición, es solamente las puntos sí. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna otra cosa, Gaby? No, después volví a repasar el tema de, que acá estoy viendo uno, de las tasas. Bien. Vamos, cierro esta porque y la busco. presten atención, porque estoy viendo que hicieron la división, la hicieron al revés. O sea, el cálculo lo hicieron al revés. Tengan siempre presente Bien. cómo deben de hacer el cálculo. Bien, ahora voy una ventana, ir al práctico 8 para mostrarles. A ver, recuerden que la idea esta de porcentaje, cuando nosotros queremos saber a qué equivale una porción en el total, ¿están viendo algo ustedes? No. No, está en blanco todavía. Bien. ¿Será que ese archivo es el que tiene el problemita? Claro, tomá un archivo del campus. Porque si no les puedo calcular. ¿Cómo? Tomá un archivo del campus de alguna que haya entregado. Ah, bueno, para que veamos. ¿Vos me podés decir en algún nombre de los chicos donde vos yo viste eso para que lo repasemos? A Juana Garay. Perdón, Juana. Juana, te tocó. Vamos a compartir tus prácticos para revisar y de paso para que les sirva a todos los compañeros, ¿sí? Espérenme un segundito mientras entro al campus, así ya lo vamos viendo. Por las dudas les recuerdo que lo de porcentaje es un tema que va a entrar en el parcial, ¿sí? Entonces por ahí tratemos de entender como el concepto de, digamos, de lo que es el porcentaje. O sea, que es distinto que la tasa. El porcentaje es distinto que la tasa, ¿no es cierto? Pues la tasa la podemos multiplicar por si bien es muy parecido, la tasa la multiplicamos por un valor, la podemos multiplicar por un valor mayor que 100. ¿Pudiste compartir? Ah, está. Ahora la estoy descargando, la estoy buscando en el campus a Juana, al trabajo de Juana y ya lo vemos. Si no tenés otro trabajo ahí que está, el de Santiago. Bueno, ahí ya lo estoy descargando, ya lo estoy descargando. Está listo. Así que ahora voy a ver el de ella. De paso seguimos trabajando en otro cualquier cosa. Ya les veo. Ya que estás ahí, habilitarle a
que está Ahí para Barzán. admitir, Sí, ya los admito un segundito. Esperen un segundito. Ah, no, el que se me está bloqueando es el Google Meet. A ver ahí, ahí están, ahí están. Para admitir, ¿alguien más? No, no tengo, no me aparece acá. a ver, vamos a... Y voy con el práctico 8 de Juana Garay. Este no, el de Juana, creo que es Sí, que sí, no. sí, de Juan Lebrey. Sí, pero espera que quiero abrirlo. Ahí. A ver si es este. ¿Ahí ustedes ven algo? Ahora sí, algo se ve, pero Bueno. no del todo bien. No, ¿Qué te pasa? también, Es o sea, eso así como lo lo están mismo que viendo, yo vos, lo estoy viendo. Lo estoy viendo yo también, digamos. No estoy viendo la pantalla de Excel arriba. ¿Así lo Ujú. ven ustedes? Sí, así lo estamos viendo. Ah, y ahora ya no ver Ya nada. no vemos nada. No, no me quiere mostrar ese archivo, pero qué mala Bueno, suerte. bueno, A ver, ¿vos no lo tenés ahí para mostrarle a los yo chicos? lo tengo acá. Bueno, entonces, espera, yo dejo de compartir y le mostrás vos sobre ese, yo después muestro sobre el 9 para que podamos trabajar con eso. A ver ahí, si vos podés presentar Estoy viendo acá. cualquier cosa, yo voy charlando sobre lo que tenés vos ahí. ¿Listo? Sí, ahí estoy viendo. Bueno, fíjate esto acá. Bien. B7 sobre C7. Fíjense que en estos casos las tasas se calcula, es una relación entre dos magnitudes, ¿no? Y generalmente en una tasa el numerador siempre es más chiquito que el denominador, ¿sí? O sea, el número de arriba es más chiquito que el número de abajo, ¿tá? ¿Por qué? Porque el número de abajo representa un total de algo. Y el número de arriba, lo que yo quiero saber es qué porción de esa torta, de ese total, significa, digamos, esa cantidad que yo marco, ¿está? Entonces, cuando yo calculo una tasa, generalmente es el valor más chiquito, ¿sí? Sobre ese total, ¿estamos? Eso Sí. para que lo tengan en cuenta, que es un error común, digamos, que acá sin darnos cuenta usamos las dos cantidades, pero digamos, en el lugar que yo lo ubique me da resultados diferentes. Así que tengan en cuenta esto, generalmente cuando hablamos de tasas, el valor de arriba es más pequeño que el valor de abajo, porque el de abajo representa un total, ¿sí? Y esa potencia que uno multiplica por 1000 o por 100 es para tratar de que eso que nos da, ese número que nos da, no nos quede 0,000010, ¿sí? Sino que se transforme en un valor entero para poder encontrarle sentido. Entonces, es muy distinto decir que la tasa de natalidad es 0,017, ¿sí? A decir que es de 17,5, donde donde significa que hay 17 personas que nacen cada 1000 habitantes, ¿está? Entonces, eso es importante que tengan en cuenta cuando calculan las tasas, ¿está? Y Sí. otra, ajá, ¿alguna duda, algo? ¿Quién tiene dudas? ¿Quién habló? Josefina. No, no tengo ninguna duda. Decía que sí, asentía, que sí estaba Ah, muy entendiendo. bien. ¿Está? Así que repasen también lo de cálculo de porcentaje, que cuando yo pido calcular el porcentaje que representa un valor respecto de un total, ¿sí? El cálculo también se realiza, ¿se acuerdan cuando vimos? Si uno lo plantea como regla de 3 simple,
o lo termina siendo un cociente entre el valor más chiquito y el valor total, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos calcular el porcentaje que representa un número respecto de otro, ¿está? Una consulta, profesora, Sí, quería hacerle. El tema de la fórmula contar sí, y sumar, ¿cuándo se usa una y cuándo se usa la otra? bien. ¿Vos te referís al contar punto sí o a la función contar y la función suma? A la función contar y la función suma. No contar punto sí, sumar punto sí. No, 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 solamente contar solo y sumar. Bien, a ver. Contar sí se utiliza cuando vos querés contar. ¿Se acuerdan que la función contar cuenta cantidad de celdas que tienen números? Eso es lo que te da. Si ustedes quieren, lo podemos hacer acá. Ah, no, vos, Gaby, si querés probarlo ahí. Aquí. A ver. Vamos a ver. Contemos celdas que tienen números. Acá. ¿Sí? ¿Es en esa que estabas? Bueno, ahí abajo, si vos pones ahí abajo, abajo el 26. Ujú. Abajo el A ver. 26 no veo. Ahí donde dice terapia Acá, 26, acá. ahí abajo, pone la función contar y contá ese rango de valores. Ujú. Contar, ajá, solamente. Y acá el ¿Está? rango. ¿Mm? Y cuenta ese rango de valores. Lo que va a hacer la función contar es de uno en uno, cuenta celdas que tienen número. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Nos contó 6. Es cantidad de celdas que tienen número. Ahora, si yo uso la función suma, sumar no existe. Sí. Ah, sí, bueno, sumar lo mismo, No, hacer lo mismo. no existe. Por eso es la función Esa suma. La función sumar sola no existe. Es la función suma. La función suma lo que hace es suma 30 más 2 más 9 más 35 más 30 más 26. O sea, para un mismo rango son dos cosas totalmente diferentes. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, ahí está la diferencia. Contar cuenta celdas que tienen número. Entonces va de uno en uno. Lo mismo si lo traspolamos a la función contar sí y sumar punto sí. La diferencia es que el contar sí, punto sí cuenta de uno en uno. Cumple la condición 1, cumple la condición 2. Y el sumar no, ya va a incrementar los valores que tengan para sumar, los valores que haya en ese saldo suma cuando se cumpla la condición. ¿Está? Sí, sí. Bueno, acá vemos, ¿no es cierto? El sumar sí, el que vos tenías problema, ¿no? Yo Que se sí, te trababa. ¿Mm? sí, sí. Bueno, acá estamos viendo, ¿no es cierto? Que esto lo hizo bien Juana, donde ella suma, ¿no es cierto?, el rango, dependiendo, ¿no es cierto?, de que el rango del área sea administración. Y este último final acá es el rango donde está el importe a sumar. Muy bien. ¿Ah? Ahora voy a tratar de ver, o sea, con eso, ¿alguna otra duda sobre esto de las funciones y todo eso? Acá está el tema de contar sí conjunto, porque acá sí agregamos dos parámetros. Uno es el área y otro que tenga, únicamente que nos cuente los que tienen, los que estén en licencia. O sea, el primer parámetro, ¿no es cierto? Fíjese que acá Juana lo hizo respetando, ¿no es cierto?, el área. Y el área lo escribió acá. Es lo mismo que lo haya escrito o que señale la celda donde se encuentra el área. Nunca señalen acá, varios lo siguen haciendo. Eso se lo reboto directamente. Y en el examen los voy a poner
Por más que Ahora, la cuando empecemos a ver bases de datos, se van a dar cuenta por por más que- qué por les más que pedimos ustedes- que por no más que tomen de ustedes ahí no- los datos. Por más que ustedes, la función esté bien, exactamente como está esta, que esté perfecta como está esta función, y ustedes me hayan señalado acá, yo se la tomo toda mal. ¿Mm? Se los voy aclarando ahora. ¿Eh? Se lo tomo Gaby es toda malo, mal. así que tengan en cuenta esas cosas. No, o sea, porque lo venimos repitiendo todas las clases y lo siguen haciendo. ¿Mm? Después otra cosa, acá no lo está. A ver si yo tengo otra acá, bueno, no Profesor, importa. Sí, una consulta. Porque yo, por sí, ejemplo, ahí en cantidad de licencias, acá. yo, por Ujú. ejemplo, el sí, entre comillas, Sí, eh, lo puse después ¿cómo se llama? Del una, área, digamos. no hay, o sea, vos lo pusiste al revés. ¿Mm? Vos acá En el pusiste, medio, mm, ahí. o sea, vos pusiste así. Vamos a poner esto, si vos pusiste H, Eso, y acá pusiste sí, claro, eso. Y a lo último puse el no hay ningún problema, administración. no hay ningún problema. Claro, era lo que yo les decía recién, que no importa el orden en que pongan Esto las condiciones, no hay ningún porque de problema. última Fíjate las que me dos va a dar el mismo condiciones se tienen que resultado. cumplir a la vez. Me da el mismo resultado y está perfecto igual. Genial. Muchas gracias. ¿Vos me estás escuchando, Gaby? Sí, perfecto. Ah, perdón. Eh, ¿Alguna otra cosa que quieran ver a con ver, esto respecto a eso? acá. Bueno, hay uno que en esto necesitábamos. Mirá, acá tenemos otro problema. ¿De dónde sacó estos porcentajes? Mirá, Ajá. acá hay otro. Ya que está, mirá. Es D21 sobre el B21, que el Está, B21, no, es que D21, o sea, el total 110 pesos sobre B21. A ver, si cantidad. nosotros miramos así la tabla, la No, es que información esto debería ser, no, esto es que debería lo que ser, se me le parece, pedía, claro, lo que se le es, pedía era qué porcentaje representa esa cantidad de pacientes, o sea, esos 5, sobre el total de pacientes. ¿Está? Claro, El ahí total tenés de que hacer el total de pacientes. ¿Cómo? Me faltó hacer el total de pacientes ahí. Exactamente. ¿Está? Contar el total de pacientes. Ahí lo está, fíjense que Gaby lo está calculando y en ese caso podemos usar la función contar o contar a. Contar a, ¿se acuerdan que lo que hacía era contar celdas que tienen texto? Entonces podemos usar contar a y elegir dónde están los nombres de los pacientes. Entonces, cada vez que encuentra un nombre, lo va a contar como 1. Entonces, el total de pacientes es 14. Entonces, yo quiero saber cuál es el porcentaje de pacientes que tienen neumonía. Si yo calculé que es 5, entonces lo que tengo que hacer es hacer 5 sobre esos 14. fíjese que yo acá hice contara sobre los nombres y acá hice contar sobre las edades. Me dio 14, de cualquiera de las dos formas me da el número. O sea, ustedes pueden obtener la cantidad de pacientes de cualquiera de las dos formas, usando una función que van a tener que pasarle como parámetro un conjunto de celdas que tienen texto, o con contar, donde le pasan el conjunto de celdas que tienen números. ¿Estamos?
Y siempre va a ser esa porción sobre un total. ¿Tá? Y fíjense que cuando yo calculo porcentajes, los dos datos tienen que ver con el mismo tipo de datos. Si yo estoy hablando de una determinada cantidad de pacientes, lo voy a tener que hacer sobre otra cantidad de pacientes, ¿sí? No puedo usar pesos con cantidad de pacientes, ¿entiendo? Esos son datos distintos. Cuando yo calculo porcentajes, es la relación entre dos valores en una misma medida, en una misma unidad de medida, ¿está? Pacientes sobre pacientes, qué sé yo, edad sobre edad, pesos sobre pesos, pero es siempre sobre la misma unidad de medida, ¿está? Y en este caso, no sé qué función usó para calcular el total en pesos. Ahí en pesos, o sea, ¿cuánto pagó el paciente? ¿Cuánto se recaudó? Acá están viendo la función. Fíjese que yo, como ya tenía el formato porcentaje, yo no hice el cálculo, no hice la multiplicación por 100 acá, porque ya la celda ya tenía el formato porcentaje. Ahora arrastro y tengo... Wow. ¿Qué le da ahí? ¿Qué pasó? Claro, ¿qué pasó ¿Qué acá? teníamos que hacer ahí para poder arrastrar la fórmula? Fija el total de pacientes. F4 apretar. Bien, fijar el total del paciente. Entonces, B18 lo vamos a tener que dejar fijo porque la cantidad de pacientes la tengo ahí. O sea, cada uno puede haber puesto ese total de pacientes quizás en otro lugar, ¿sí? Pero lo importante es que ese total de pacientes lo mantengan fijo. Donde tienen ese total que ustedes calcularon, esa es la celda que tienen que tener fija. ¿Está? Y ahora acá es el total de neumonía. ¿Cómo lo hizo? Ahí lo hizo bien. Acá lo hizo perfecto. Muy bien, o sea... Tomo el diagnóstico, o sea, el rango de diagnóstico, dónde está, qué es lo que quiere buscar, que es neumonía, y dónde están los montos a sumar. Exacto. ¿Está? Así que fíjense en porcentaje, que es la relación entre dos valores, una parte y un total. ¿Sí? Esto es otra cosa importante. No me hagan esto. 1, 2, 3, 14. Son 14 y me lo ponen a mano acá. Esto es otra que no sirve ni esta función ni esta. ¿Está? Siempre que puedan calcular y utilizar fórmulas, recuerden utilizar fórmulas, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Bien. ¿Alguna otra cosita? Vamos mirando acá. Ve acá, esto tengan cuidado de no usar esto. Si bien me lo hace bien, pero yo me equivoco y acá pongo un 2 y me da otro resultado. Esto, yo poniendo, cambio este valor y me cambia todo el resultado de acá. Si no tengo un 1 ahí... Pero a ver, aparte que por un lado tengan cuidado con esa función, pero en esa parte, para calcular la cantidad de adultos mayores, no es la función mayor, ¿sí? La función max, recuerden que lo que devuelve es el valor mayor de un rango, ¿sí? El valor mayor de un rango numérico, obviamente, ¿no? Y aparte que está mal, sí. Pero si yo pedía cantidad de adultos mayores, ¿qué es lo que tenían que contar ustedes? A ver, el resto de los compañeros, ¿qué era lo que había que contar? Si yo digo cantidad de adultos mayores, ustedes tienen un grupo de pacientes. ¿Sí, Jessica? La cantidad de adultos mayores claro, de 18. Exactamente, puede ser, a ver, mayores de 18 podemos considerar como adultos mayores los mayores de 60, ¿está?
Adultos mayores son los mayores de 60. Entonces, lo que tenían que hacer ahí es usar la función contar.si y donde ponía como criterio la edad y, digamos, y la condición mayor a 60. Pueden poner mayor igual o mayor a 60, depende del criterio que, ¿sí? Ah. Pero se entiende ¿Y si que a se veces hizo con 18, mayor de 18 no está válido? dice, porque ahí vos dirías los adultos, pero los adultos mayores son las personas mayores de 60, ¿se entiende? Sí, sí. Vieron que a veces no es Bien, usar las perfecto. fórmulas porque sí, es pensar qué es lo que quiero saber, ¿está? Que si lo Sí. haría coloquialmente, digamos, ¿cuáles son esas personas? ¿Cuánta cantidad de adultos mayores hay? A ver, son los que tienen más de 60, entonces serían esto y esto, ¿sí? Por eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Siempre traten de pensar qué es lo que quieren saber. Y Excel lo que pasa a ser es la herramienta que le ayuda a calcularlo. Pero tengo que tener en claro, digamos, mi necesidad de información. ¿Está? ¿Y con niños cómo Sí. sería, profesora, Y entonces? sería contar.sí, también mirar la edad, pero quizás los menores a 12 años, menores igual a 12. ¿Sí? Bien, muchas gracias. Estaba contestando a alguien acá. Bien. ¿Qué más teníamos? Yo casi la hice a esta, ¿no es cierto? Fíjese que dice contar sí, el rango de donde está la edad y que sean mayores de 60. A él puso mayores igual, digamos, ¿Eh? no está mal, digamos, vieron que a veces hay criterios que sean los de 60 o los que estén en 61 en adelante. Acá es que ya con 60, los que tienen 60 también son adultos mayores. En este caso pongan mayor a 60 o mayor igual a 60, nosotros no se los vamos a considerar mal, ¿sí? Porque última es criterio que se considera adulto mayor o no. ¿Estamos en condiciones de empezar con base de datos? Sí, bueno, no sé. Dicen los demás. Claro, bueno, ¿Qué otra cosa más? Esto acá, siempre prueben. contar.sí, hay un contar.sí ahí, ¿qué es eso? Ah, o vos te fuiste a otro lado. Yo me fui a otro lado. Pon escape porque, Sí, me fui a otro lado. Ah, claro. Menos mal que lo viste. Fíjese, comprueben siempre. De acá yo ponía un 3, por ejemplo. Y que me cambie la fórmula. El estado de la pantalla. Porque recién estaba mirando uno que no me cambia todo. O sea, como que lo hizo medio manual. Tengan siempre presente. Yo acá le pongo un 8 y me vuelve a cambiar. Esto es el formato condicional. ustedes piensen que la función sí también se piensa se piensa una vez, pero debe servir para todos los valores que tengan, ¿sí? O sea, la condición tiene que servir para todos los valores. Ah, eso es otro que mucho, que hubo uno, porque no vi mucho, de que, ¿qué es lo que hizo en esta tabla? La ordenó. Entonces únicamente cuando pedíamos acá administración, me sacaba solamente lo de administración. Eso si lo hacen en el examen, algo parecido, se lo considero mal. Vuelvo a Porque decir. cambiamos de orden la tabla y el resultado les va a dar mal, ¿sí? La idea es que lo que ustedes hacen en ese resumen que tienen en la parte inferior, independientemente de que uno ordene la tabla un día alfabéticamente, al otro día la ordena por convenio, al otro día por servicio, siempre los datos se van a calcular de la misma manera, no van a depender de cómo esté ordenada la tabla, ¿sí? Entonces, por eso es importante que ustedes no tomen datos, digamos, de una celda en particular, ni tampoco cuando establezcan rangos de criterios, tomen un subconjunto. Tiene que ser todas las celdas donde puede aparecer administración, ¿sí? Fíjese que yo a esta persona, yo el día de mañana la paso a terapia y ya me cambió toda
los todos resultados o no la resultados. contabiliza directamente. ¿Puedo ¿Querés hacer, que- puedo hacer Ajá. otra consulta? Sí, En la parte de natalidad, ¿tiene que aparecer el porcentaje o el número entero? Esa era mi duda. queremos que aparezca el porcentaje. En este caso queremos que le pongan el formato de porcentaje. Acá. Sí, ahí queremos que aparezca el formato Ah, de bien. porcentaje. ¿Sí? Bueno, gracias. Lo pueden dejar entero también, va. No, es que Digamos, en este no, caso todo, las no, tasas no es perdón, necesario, no, pero perdón, pero esto sí. en la tasa de natalidad pueden no ponerle el porcentaje, pero Sí. porque de última ese por cien es lo que les cambia cada 1000 habitantes. Capaz que queda mejor sin el porcentaje. No, que me parece que es mejor sin el porcentaje. Por Todo eso esto, sí, en el caso de la tasa tienen razón, es mejor sin el sin el porcentaje. porcentaje porque... Da un dato más claro, digamos, sí. que es cada 1000 habitantes, que es cada 100 habitantes. Por eso, entonces, son, como dice acá la compañera, son 17 cada 1000, entonces conviene, si ustedes ponen el formato de porcentaje, van a confundir el dato que brinda. Claro, porque Queda mucho mejor, digamos, sin el porcentaje y lo multiplican por 1000. ¿Tá? esto sería lo ideal. Sí. Digamos, en el caso de tasa de natalidad, digamos, ahí conviene no poner el porcentaje. En ninguno Bueno, de bien. estos. Entonces queda más claro que es cada 1000 habitantes, ¿sí? Y si te parece, Gaby, empezamos, voy a tratar de... Sí, yo te dejo de compartir esto. Y a ver si yo puedo compartirles. Sí. No sé por qué te veo doble a vos. Para mí tengo algún otro problema acá Tengo la que mitad es... de un anteojo en un lado y la mitad del otro. Por eso te digo, algo está pasando. A ver si Ahora, puedo compartir que... ¿Ven completo ahora? ya te dije. Ah, cierto que tarda un poquito. Me avisan y Ahí vamos sí, viendo. ahí sí estamos perfectos. A ver, Ya te dije que tiene que Rulo tiene que jugarse. totalmente. Mañana es mi cumple, así que yo ya le estoy rogando. Pero viene complicada, me parece, así que voy a tener que esperar un poquito. A ver, base de datos en Excel se refiere básicamente a tablas, ¿sí? Donde esas bases de datos están formadas por un conjunto de columnas que vienen a ser los campos, ¿sí? Y por las filas, que son los registros. Entonces, cada campo generalmente tiene un título, ¿sí? Se refiere a eso, por ejemplo, el código del empleado, en este caso el apellido, el nombre, la seccional, la facultad, el cargo, el salario. Y fíjense que cada registro, ¿sí? Se corresponde a un conjunto de todos esos datos que representa a un empleado en particular, ¿sí? O sea, para ese empleado se completan cada uno de esos campos, ¿sí? O columnas que tiene esa base de datos. Ese es el concepto de base de datos o tablas en Excel. ¿Estamos? Entonces, cada uno de estos refiere a datos relacionados con ese empleado. Puede ser una base de datos de alumno, puede ser una base de datos de pacientes, puede ser una base de datos de medicamentos, ¿sí? Pero lo que todos vamos a saber es que cada registro es un conjunto de datos relacionados con ese medicamento, con ese paciente, ¿sí? Etcétera. Ahora bien, cuando nosotros trabajamos con bases de datos, lo que podemos hacer es, por un lado, si sabemos que son bases de datos, a veces es conveniente darle el formato, ¿sí? De tabla. Dar formato como tabla. Fíjense que cuando nosotros le damos el formato como tabla, ¿se acuerdan que automáticamente nos agregaba esos filtritos que están ahí? Y al lado de cada campo nos agrega un filtro. Y en ese filtro que ustedes ven al costadito, podemos ver
que nos aparece, por ejemplo, una serie de opciones. Nos permite, por ejemplo, ordenar esa base de datos. Y en ese caso la vamos a ordenar por el campo que estamos seleccionando. Si yo hago clic sobre el filtrito de apellido, quiere decir que voy a ordenar la base de datos por apellido. Lo puedo ordenar de la A a la Z en forma ascendente o en forma descendente. Entonces pongo de la A a la Z y ahí me ordena, ¿sí?, todos los empleados por apellido. Lo puedo ordenar por seccional, entonces también pudiese ordenar de la A a la Z. Pero fíjense que cada vez que ustedes ordenan la tabla por alguno de estos campos desde el filtro, lo que hace es ordenar por un campo a la vez. ¿Se entiende? O sea, si ordena por apellido y nada más. Si ordena por seccional, es por seccional y nada más. ¿Estamos? Ahora, por ejemplo, fíjense que ustedes acá tienen la seccional, ¿sí? Y dentro de facultades están mezcladas. Tengo derecho, publicidad, después me aparece derecho, publicidad. Pero, por ejemplo, si yo quisiera tener ordenado dentro de una seccional, ¿sí?, los empleados que están en una misma facultad, ¿sí?, con este simple orden no puedo hacerlo. Para eso, cuando yo quiero ordenar una base de datos o una tabla por más de un campo a la vez, lo que tengo que hacer es ir al menú Datos. ¿Vieron la solapita arriba? Datos, ¿sí? Y ahí voy a hacer clic en la cuadrícula, en la imagen esa que dice Ordenar. Y acá me dice Ordenar por, entonces yo elijo uno de los campos, en este caso yo le voy a decir seccional, ¿sí? Y acá pongo el criterio de ordenación de la A a la Z o de la Z a la A. Y cuando quiero ordenar por otro campo también, lo que tengo que hacer es agregar nivel. Agrego nivel, entonces queda ordenar por y luego por. Entonces luego voy a ordenar por facultad, ¿sí? Y supongamos que dentro de una misma facultad yo quiero ordenar por el cargo que tengan, que me queden ordenados también. Entonces, agregar nivel y agrego el cargo, ¿sí? Entonces me va a quedar ordenado por seccional, después por facultad, y dentro de una misma facultad, ordenado por cargo. ¿Sí? Compañeros. ¿Quién está hablando? ¿Alguna duda? Cierren los micrófonos, por favor. Entonces, fíjense que acá me quedó dentro de Bogotá, o todo ordenado, me quedó derecho, ¿sí? Y después publicidad, y dentro de todos los de derechos me ordenó primero el cargo administrativo, que empieza con A, después los docentes y después los docentes investigadores. Entonces, de esta manera puedo ordenar por más de un cargo a la vez, ¿está? Si es por un solo campo, es con el filtro. Ahora, si quiero por más de un campo a la vez, tengo que ir a datos, ordenar. ¿Estamos? Ahora bien, hasta acá ordenamos nuestras bases de datos, nuestros datos, de la manera que ustedes prefieren. Pero también lo que podemos hacer es mostrar solo una parte de estos datos. Yo puedo querer ver solo los de, por ejemplo, los de la Facultad de Derecho. Quiero que me aparezcan solo los empleados de la Facultad de Derecho, de las facultades de Derecho. Entonces, cuando yo quiero ver solo una parte de mi base de datos, lo que hago es hacer clic en ese filtrito que aparece a la derecha y elijo, fíjense que aquí abajo aparece para cada uno de los campos los valores que hay ahí dentro sin repetirse, ¿está? O sea, sabe que acá en facultad está administración, comunicación, derecho, diseño, ingeniería, medicina, publicidad. Esos son todas las opciones posibles
que hay en esa base de datos. Entonces, si yo solo quiero los de derecho, lo que voy a hacer, bueno, puedo destildar todos y seleccionar solo derecho. Entonces, pongo aceptar y me muestra, fíjense. ¿Vieron cómo destildó todo, Mariela? A ver, volvamos de nuevo. Voy a cambiar, ahora en vez de los de derecho, quiero otros. Primero selecciono todos. Yo selecciono todo y me muestra todos los datos que tenía. Si solo quiero los de un área, destildo arriba, ¿sí? Este es seleccionar todo, quito la primera opción y ahí me destilda todos. Y entonces ahí puedo elegir una sola si es la que quiero. En este caso vamos a elegir ingeniería. Entonces puedo ver solo los registros de ingeniería, ¿sí? Cuánta ingeniería que hay acá. ¿Está? Vuelvo. Puedo elegir otro, elijo medicina. Destildo ingeniería y tildo medicina. Y ahí pongo aceptar. Entonces, fíjense que ahí me aparecen los de medicina. ¿Perdí todas las otras información? ¿Los otros se borraron? No. Simplemente se ocultaron. Fíjense que acá pasa del 1 al 80, ¿está? Y acá del 88 al 116. Quiere decir que están ocultos, ¿sí? Los otros registros, pero no borrados. Los filtros lo que hacen es para tomar una partecita de esa base de datos y mostrarla, pero no elimina nada, sino es la forma en la que muestra. Podemos elegir también más de una, por ejemplo, de la Facultad de Medicina y los de Comunicación. Entonces pongo aceptar. Entonces ahí me muestra los que son de la Facultad de Medicina y los que son de Comunicación. Pero también puedo filtrar por valores. Por ejemplo, puedo filtrar acá si quiero los que tengan un determinado sueldo. Yo quiero los que cobran 5.600. A ver cuántos hay que cobran 5.600. Fíjense que hay dos personas que son de la Facultad de Comunicación o Derecho, o Medicina creo que era, que cobran 5.600. ¿Ah? Ahora, puede suceder también que yo quiera aquellos que cobran más de, ¿sí? Que el sueldo sea mayor o igual. Por las dudas, estos sueldos están expresados en bolívares, digamos, o en no sé qué moneda, no es nuestra moneda, digamos, ningún empleado, creo yo, en nuestro país cobra 5.600.000 pesos. Así que estos están expresados en otra moneda. Pero vamos a poner aquellos empleados que cobran más de 4 millones. A ver ahí. Sí, ahí está. Ahí pongo aceptar, ¿sí? Y fíjense que acá me muestra cuántos son los empleados que cobran más de 4 millones. O sea, puedo aplicar filtros específicos de un valor, pero puedo aplicar filtros también con determinada condición. ¿Se entiende? Si yo quiero quitar el filtro, simplemente pongo seleccionar todos. Y ahí me pone aceptar. Obviamente que como continúa el filtro de que sean de medicina y comunicación, no me muestra todos los datos. Si yo quisiera que me muestre todos los datos de una, o sea, quitar todos los filtros y no ir uno por uno, lo que hago es quitar el filtrito de acá arriba, ¿sí? De datos, el embudo ese que tenemos ahí, ese es el filtro. Entonces, voy a datos y destildo el embudo. Entonces ahí me muestra todos los datos nuevamente. Si yo quiero volver a hacer algo con los filtros, lo que hago es lo coloco, ¿sí? Hacer clic sobre esa opción, lo que me da es la posibilidad de aplicar otros filtros. ¿Estamos? Si lo saco, quita todos los filtros. Ahora, cuando lo vuelvo a poner, lo que hace es agregarme la opción de filtrar. También puedo filtrar por fecha, ¿sí?
Fíjense que acá tienen la opción de filtrar por años, o sea que quiera solamente los del año 1993, entonces ahí pongo aceptar, los que comenzaron en el 93, o puedo poner, como hicimos con el sueldo, los que sean, los que ingresaron, o sea, la fecha de comienzo quiere decir la fecha de ingreso al trabajo, entonces podemos poner fecha de ingreso antes de, y acá elijo una fecha, vamos a poner, a ver, año, y nos deja cambiar el año. Acá tenemos que ir de a 1, oh, 1993, no voy a llegar más. Bueno, pero podríamos poner, a ver si me deja manual, vamos a probar, 01 barra del 01 barra del 01 barra de 1990. Antes puse, no vamos a poner del 2000. 2000. Ahí pongo aceptar. ¿Tá? Entonces, fíjense, todas estas personas ingresaron, ¿sí?, antes del año 2000, del 1 del 1 del 2000. ¿Tá? También pudiese hacer un filtro por fecha de nacimiento, pero fíjense todas las posibilidades que da para visualizar la información. ¿Tá? Entonces, puedo aplicar los distintos filtros que quieran. En cada una de las columnas puedo aplicar distintos filtros. Y otra cosa que tengo que tener en cuenta cuando trabajo con base de datos, además de ordenar y filtrar, hay una cosa que es la validación. O sea, validar significa verificar para no ingresar errores, ¿sí? Validar es verificar que no ingresen datos errores. Controla que el dato que se vaya a ingresar sea el correcto. Por ejemplo, yo puedo establecer acá, por ejemplo, que en salarios, ¿sí?, los salarios tengan que ser mayor a un valor, ¿sí? Por ejemplo, puedo establecer como condición de que el salario nunca pueda ser negativo, nunca va a poder ser menor que 0. Y si yo sé que no hay nadie que cobre menos de 1000 o menos de 1.000.000 en este caso, puedo establecer como condición que no se permite ingresar un valor menor a 1.000.000. ¿Por qué es importante esto de validar? Porque fíjense que cuando trabajamos con tablas, lo que nosotros manejamos es información. Cuando uno carga, ¿sí?, y carga datos erróneos, ¿sí?, datos que están mal, la información que produce también va a estar mal. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en ese caso, como yo les decía, es validar, es tratar de que no permita el ingreso de datos incorrectos. Entonces, en ese caso, yo lo que hago es seleccionar las celdas que quiero validar y voy a la opción, también que está en datos, de validación de datos. Ahí hacen clic en esa opción y por defecto, fíjense que las celdas permiten cualquier valor. Uno puede ingresar números, letras, fechas, ¿tá?, cualquier cosa. Yo en esta celda, por más que ahora hay números, pudiese ingresar cualquier valor. Pero si no quiero ingresar cualquier valor, tengo que empezar a definir qué es lo que voy a permitir que carguen, ¿sí? Generalmente los sueldos son decimales, entonces vamos a establecer que sea un número decimal. Ahora bien, ¿entre qué valores puede estar ese decimal? ¿En qué posibles valores pueden ser los sueldos? Uno puede ser definir el criterio que sea entre un mínimo y un máximo, o que sea mayor que, o mayor igual que, o podemos establecer que sea menor que, ¿sí? O sea, uno va poniendo la condición de validación que quiere para el ingreso de ese dato.
En este caso podríamos poner que sea mayor o igual que, vamos a poner 1 millón. Vamos a considerar que estos empleados no cobran menos de 1 millón. Entonces ahí ponemos aceptar. Entonces, si yo quisiera ingresar acá, por ejemplo, 700.000, fíjense que ahí me da un mensaje de error. Este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. ¿Está? Entonces yo pongo reintentar y tengo que ingresar otro. Pongo 800.000. Y vuelvo a darle enter. Tampoco me deja ingresar. O sea, hasta que yo no ponga un dato correcto, no me va a dejar cargar otro valor. Entonces voy a ingresar 3.200.000. O vamos a poner 2 millones. ¿Sí? Entonces, ahí sí, cuando el dato es correcto, me deja ingresar sin problema. Si no, no me permite ingresar. Esto es muy útil porque cuando varias personas cargan datos en una planilla, ¿sí? Muchas veces por distracción o por error o porque apretamos mal, corremos el riesgo de cargar un dato erróneo. Entonces, tener la posibilidad de que algo les llame la atención cuando se está cargando un dato incorrecto, ayuda obviamente a que la información que se genere sea también correcta. ¿Estamos? Lo mismo pudiese validar si quiero validar fechas. Selecciono siempre, primero selecciono el rango de las celdas que quiero validar, voy a validación de datos y ahí voy a elegir, ¿sí?, qué tipo de datos quiero permitir ingresar. Entonces, en este caso, fecha. Entonces puedo poner, si es la fecha de comienzo, que la fecha de comienzo tenga que ser mayor, no sé, al 1 del 1 de 1980. Creo que 80 es más chiquito. 1980. A partir de ahí empezaron el ingreso de los docentes. Bueno, y fecha final quizás no es necesario porque pueden seguir ingresando. Entonces, vamos a poner que sea mayor que, o sea, la fecha de ingreso de un empleado tiene que ser mayor que estos valores. Y ahí pongo aceptar. Entonces, si yo quiero escribir que la fecha de ingreso, por ejemplo acá, vamos a poner 06/1970, no lo permite, ¿sí? Les da error. Entonces va a tener que cambiar ese valor, ¿sí? Entonces vamos a poner 86 o 96, no voy a poner. Entonces ahí sí permitió el ingreso. Mariela, cambiale eso ahí, ponele 81. Y después le hacemos la comprobación. Para que ¿A cuál le pongo 81? No, que el rango sea mayor a 80, que pueden ingresar mayor a 81. A ver, voy acá. Vale. Validación. No, modificar validación. Acá validación. Pone 81 en vez de... 81, el 1 del 1 puse. Sí. Ahora, fíjense que lo que hace acá me resalta el error. Eso es una. Y después, en validación mismo. Acá. Ay, para cancelar. Hacen clic sobre la flechita de ahí al lado. Fíjense que tengo una opción que dice rodear con un círculo datos no válidos. ¿Esto qué pasa? Yo puedo hacer la validación en celdas vacías, o sea, antes que alguien cargue un dato. Yo armo una planilla para que se vayan registrando datos y lo conveniente es que antes que alguien registre un dato, yo aplique las reglas de validación. Entonces, me voy a asegurar que no haya datos incorrectos que se puedan cargar, porque la regla de validación ya va a impedir que pueda registrar datos inválidos.
Pero cuando yo tengo una base de datos ya con datos y aplico las reglas de validación después, puede suceder que si fueron cargados datos incorrectos, datos no válidos, tenga que ver dónde están, tenga que identificarlos. Entonces, esta opción de la que está al lado de la flechita de validación de datos, que dice rodear con un círculo datos no válidos, lo que le permite es eso, es resaltar los datos que no cumplen con la condición. ¿Ah? Entonces, en ese caso, yo apliqué la regla de validación, después les puse que sean mayor a 1981, después que ya había datos cargados. Entonces, en ese caso, puedo hacer que se resalten esos datos inválidos, ¿tá? Entonces, me da la posibilidad de a simple vista poder corregirlo. Entonces, si yo le pongo, ahora corrijo y pongo 81, entonces se corrige también el dato incorrecto. ¿Estamos? Ahora bien, vimos que en validación ustedes pueden validar, validación, ustedes pueden validar por fecha, por número entero, número decimal, hora, longitud del texto, si ustedes, cuando es texto, limitarlo a que tenga un máximo de caracteres, ¿sí? Pero también hay una opción que se llama lista, ¿sí? Y la opción de validar por lista tiene la idea de que se puedan ingresar solo valores que aparezcan en una lista. Por ejemplo, si yo quisiera ingresar los cargos, ¿tá? Yo acá tengo que los distintos cargos es administrativo, auxiliar técnico, docente, docente investigador y técnico. Entonces, para validar por lista, lo primero que tengo que hacer es generar la lista, ¿sí? Definir cuáles son los posibles valores que puede haber en una celda. Entonces, por ejemplo, podemos poner docente, auxiliar administrativo. ¿No la tenés abajo cargada, Mariela? Ah, ¿está abajo? No la vi. No sé, Sí. te pregunto. Sí, acá. Acá, bien. Entonces me la voy a copiar por acá. Vamos a ponerlo por acá arriba. La pongo por acá. ¿Sí? Entonces, esta es mi lista de los posibles valores, ¿sí?, que va a tener las celdas del cargo. Entonces, para validar por lista, como cualquier validación, primero selecciono las celdas que voy a validar. Entonces, selecciono todas las celdas donde puede ver cargo. Bien. Y ahí quedó. ¿Está filtrada esa lista, Mariela? Sí. ¿Filtrada? Sí, por fecha de Acá la saco. Seleccionar todo, pongo aceptar. Parece que tenés otro ahí también A ver. en facultad. ¿No tenés otro? A ver, acá seleccionar todo. En cargo mismo también Filtros tenés. de fecha. Acá, si no, le quito los filtros. Claro, pero ahí me quedó bloqueadita. Así que voy a salir y volver a entrar. Hay un problema con mi compu. Ahí les pongo de nuevo, vamos a abrir práctico 9. Y ahí, un segundito, ya les comparto la pantalla. Ahí estamos nuevamente. ¿Sí? Ahí recién Entonces, viene. ahí. Ahora sí. Bueno, les voy a volver a copiar los cargos, ¿sí? Esto es la idea de que uno genere una lista de todos los posibles valores que puede tomar en la celda. Como en este caso, digamos, el cargo puede ser alguna de estas opciones, lo pegué ahí, ¿sí? Entonces, ahora selecciono, a ver si me deja, selecciono todas las celdas donde se puede registrar el cargo, ¿sí?
Entonces, voy a datos, validación de datos, y en este caso lo que voy a elegir va a ser lista. Y fíjense que acá hay una opción que dice origen. Ese origen es el conjunto de celdas de donde quiero tomar los datos. Entonces, en este caso, el origen de la lista va a ser este conjunto de celdas. ¿Está? Y ahí cierro la flechita roja y pongo aceptar. Entonces, fíjense que cuando ustedes validan por lista, a cada celda le aparece al costadito una flechita, ¿sí? ¿Para qué esa flechita? Es para desplegarla y tener las opciones, ¿sí? Para poder cargar en esa lista. Entonces yo pongo docente investigador, ¿tá? Entonces pongo docente. Pongo cambio y pongo técnico, ¿sí? ¿Qué sirve la lista cuando uno trabaja en base de datos? Por un lado, al momento de cargar, permite hacerlo mucho más rápido, no tengo que estar escribiendo. Sí, hay gente que es más rápida, pero hay otras que somos más lentos, entonces esto es una manera de cargar más rápidamente los datos. Pero por otro lado, nos evita cometer errores. ¿Por qué? Porque si viene una persona y carga un auxiliar técnico con acento, después viene la otra y lo carga sin acento, después viene otra y lo carga sin el punto. Fíjense que como vimos, las funciones en Excel, si está escrito distinto, considera que son cosas diferentes. Entonces, si vamos a escribir así y después queremos contar la cantidad de auxiliares técnicos, no vamos a saber con qué palabra usarla, porque nos va a contar o la que tiene acento, o la que no tiene acento, o la que tiene el punto. No nos va a contar todos los auxiliares técnicos, ¿sí? Entonces, de esta manera nos aseguramos que se escriba de una única forma, ¿tá? Lo mismo a veces cuando escribimos localidad, escribimos Colón con acento, Colón sin acento, C del Uruguay, C del Uruguay, ¿tá? Entonces, para Excel tiene que haber una única manera de que esté escrito. La forma de asegurarnos que se ingrese correctamente es a través del uso de lista, ¿tá? ¿Se entendió esto? ¿O quieren que lo vuelva a repetir? Hacéselo ahí con facultad. Bien, vamos a armar una lista ahora con facultad. Tengo esta lista, yo la copio, en este caso ya lo tengo escrito y lo copio, si no lo tendría que escribir manualmente, ¿sí? Lo puedo escribir acá manualmente. Y fíjense que puede estar en cualquier lugar de la tabla, ¿no es cierto? Claro, esto yo lo pongo acá al lado, pero esto puede estar en cualquier lado, ¿sí? Ustedes lo que van a indicar cuando hagan la lista es seleccionar ese rango donde aparezcan. Vamos a ir a facultad. Entonces, como toda validación, primero selecciono las celdas que quiero validar. Selecciono las celdas que quiero validar, voy a validación. Ahora la opción que voy a elegir es lista. Esto es validación por lista. Elijo el origen de esa lista, que es el rango de celda donde tengo los valores. Entonces, si estos van a ser los valores, inclusive puedo elegir celdas vacías si después quiero agregar otro valor, ¿sí? En este caso voy a elegir celdas vacías. Entonces, selecciono la flechita roja y pongo aceptar. Entonces, acá, a cada celda validada le agregó la opción de, digamos, de la lista que seleccioné. Entonces, yo acá puedo elegir otra facultad que sea nutrición, por ejemplo, ¿tá? Entonces van a ver que cuando yo hago clic acá, me aparece también la opción de nutrición, ¿tá? O podría llegar inclusive, si yo quiero cambiar y nunca dejé celdas vacías para agregar otras, y si quisiera agregar otra,
lo que hago es, voy de nuevo, selecciono las celdas, validación de datos y puedo cambiar mi origen de datos. ¿Sí? Si voy a agregar otro valor, puedo poner K11, por ejemplo, ¿sí? Pero Y ahí si pongo tuvo que aceptar. seleccionar la lista de facultades donde va a cargar, ¿no es cierto?, datos. Claro, también. O sea, validación de datos, selecciono y entonces de esta manera ven que les aparece al lado la flechita con todas las posibles opciones que puedo cargar en esa celda. ¿Se entendió? Pueden abrir los micrófonos y contestar. Claro, aprovechen, pregunten. Sí, Mariela. Sí, decime. Hola. No, que se entendió, se entendió. Ah, bien, Por lo bien, menos yo. bien. El resto, Bueno, así que cualquier duda que tengan, vieron que no es tan complicado y es muy útil, digamos, más cuando uno trabaja con datos, el poder ordenarlos, el poder filtrarlos, ¿sí? Nos ayuda un montón. esto principalmente si es una tabla nueva, nos trae un montón de beneficios porque por el tema de los errores en el ingreso, ¿no es cierto? Ya en una tabla que ya está hecha, lo que sí nos marca al tener el símbolo de redondear lo que está mal, nos marca lo que está mal cargado, ¿no es cierto? Exacto. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? Están todos Ahora bien. yo les voy a subir el práctico totalmente, que es más sencillo. Lo más difícil son las fórmulas hasta que uno las entiende. Después agradece tenerlas. Pero lo que más cuesta es las fórmulas y las funciones, digamos, porque uno requiere un razonamiento al que uno no está acostumbrado. Entonces, obvio que lleva una complejidad mucho mayor. Por eso por eso les decía que este tema lo iba a incluir en el parcial porque es muy sencillo, así que Practiquen, practiquen mucho. que con eso fíjense que siempre casi todos tienen la misma lógica para resolverlo, pero tienen que tener claro cuándo se aplica una función y cuándo se aplica otra, ¿está? Así que bueno, nos vemos el miércoles. Yo creo que como práctica, el práctico 7 y este práctico 8 lo tendrían que hacer 2 o 3 veces en el fin de semana como para aprenderlo bien. Traten de ver bien, ver este video, ¿no es cierto?, para sacarse todas las dudas. Y cualquier cosa, bueno, nos preguntan, no hay problema, ¿sí? Así que el miércoles rendimos a las 10, los que rindan a las 10, y a las 15 horas los otros, ¿sí? Cualquier cosa, como yo les dije, si tienen algún problema mientras están, nos escriben por el campus o nos escriben un mail, si tienen problemas con el campus, nos escriben un mail a la cátedra, entonces también ahí se lo vamos resolviendo. No se desesperen, traten de estar tranquilos y de poder razonar el ejercicio, ¿sí? Primero razónenlo y después apliquen la fórmula. Una consulta. Sí. Los prácticos, el último, el 8, ¿lo van a corregir como para que nosotros ahí veamos si tenemos algo que esté mal? Va a ser complicado el 8. Pues yo hoy recién se vencía el plazo del trabajo 7. Yo calculo que el lunes le estoy subiendo la nota. Bueno, muchas gracias. Por eso mismo, traten, si lo pueden subir, yo le voy a tratar de ir contestando lo más rápido posible. Claro, por ahí cuanto antes lo pueden subir, antes le podemos dar la corrección. ¿Ah? Bueno, chicos, los dejo descansar y Sí. bueno, nos vemos el miércoles, pero cualquier cosa nos van escribiendo por el campus y tratamos de ayudarlo en lo que podamos. Traten de tener, antes del domingo,
O sea, hasta el domingo a la horario noche. que tienen que responder en el foro. Avísenle a sus compañeros si los entran y no los ven, y quieren rendir, avísenle para que Bueno. todos estén enterados. ¿Estamos, chicos? Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias. Adiós. Deja de grabar.